en 1840 y más tarde por Francia e Inglaterra unidas desde 1845 hasta 1849 o 1850, 49 Inglaterra dejó el bloqueo y 50 Francia, entonces se suspendió las leyes de aduana porque se precisaba traer productos al país, se precisaba que se burlara el bloqueo, pero apenas se acaba el bloqueo se vuelve a establecer la ley de aduana que va a regir hasta después de la caída de Rosas. Va a ser suprimida cuando cae Rosas, cuando se suprime el régimen proteccionista por un régimen librecambista. Y el tercer aspecto, en lo cual Argentina le debe a Rosas, es la defensa de la soberanía. Es la lucha desigual contra Francia primero, desde 1838 a 1940, y contra Francia e Inglaterra aliadas de 1845 hasta 1849 o 50. La defensa de la soberanía, porque a título de qué intervenía Francia en nuestras disputas políticas. Francia interviene contra Buenos Aires exigiendo una cantidad de medidas que ningún país soberano puede aceptarlas, como que se suprima la ley de milicias, en cuya virtud los extranjeros también tenían que servir en las milicias, pero eso existía en todos los países del mundo. En Francia también, el extranjero vecindado en Francia tenía que servir en la milicia, porque la milicia era para defender, para mantener el orden, defender la policía, así como de policía, y entre nosotros pasaba lo mismo. Fue un pretexto para llegar al bloqueo de Buenos Aires y a la guerra. Guerra que no declara Francia directamente, pero va a apoyar al Partido Unitario, a quien lo hace fuerte en el Uruguay, porque el gobierno, la escuadra francesa se apodera de la ciudad de Montevideo, lo echa al presidente oriental, que era Manuel Oribe, y establece un títere, Fructuoso Rivera, que está en las órdenes de Francia, y a quien le da mucho dinero. Y Francia gasta mucho dinero en preparar ejércitos libertadores, así se llaman, para luchar contra la Argentina. Así Francia no aparece en una guerra directa. Francia ha bloqueado a Buenos Aires. Nunca ha habido actos de combate, de conflicto, porque para tomar Martí García tuvo que empezar los cañonazos. Y ahora prepara los ejércitos libertadores. Estos ejércitos libertadores salen de plata con plata francesa. ¿Qué objeto persigue Francia con eso? Bueno, Francia persigue el objeto de voltearlo a Rosas y llevar un partido que era proclive a los intereses extranjeros. Y no solamente Francia, porque atrás de Francia está Inglaterra, porque la política que gobierna en aquel momento a Europa es lo que se llama el eje París-Londres. Francia e Inglaterra, la Francia de Luis Felipe y la Inglaterra de la reina Victoria, están íntimamente aliadas. Francia, según lo dice el autor francés, es el chacal de Gran Bretaña. Comparte la lucha, le entrega, sirve para pelear cuando es necesario, y el dinero lo pone Inglaterra. La guerra se hace con libras esterlinas que da Inglaterra, con los cuales se levantan los ejércitos libertadores, el de Lavalle, el de la Madrid, el de Paz. Son ejércitos pagados con plata extranjera para luchar contra la Argentina, a pesar de que ellos quisieran luchar por la libertad. Palabra muy bonita cuando está pronunciada por generales que están pagados por el extranjero. El primer bloqueo, en los cuales Inglaterra no aparece a la vista, aparece escondida, termina en el año 1840, cuando Francia se da cuenta que está gastando mucha plata y que Inglaterra no la retribuye. Y Francia exige a Inglaterra que tome parte en la guerra, que venga también a luchar contra Rosas, contra la Argentina. ¿Por qué tienen que luchar los barcos ingleses y los aliados o los socios que tiene Francia, que es el Partido Unitario,
allí en Montevideo, y de allí salir con los ejércitos que van a luchar contra Buenos Aires, contra la Argentina. Y entonces, como no se arregla con Inglaterra, en el año 1840, Francia hace la paz con Rosas, en un tratado magnífico. Viene un almirante francés y firma el tratado de octubre del 40, en el cual reconoce la soberanía argentina y se retira la escuadra francesa que levanta el bloqueo. Porque estos han creído los franceses que bloqueando a Buenos Aires, que es bloquear también a todo el litoral argentino, la situación económica tiene que caer. Y sin embargo no cae. No cae por estos motivos. El primero es que Rosas había establecido la ley de aduana y con eso había creado unas industrias que servían por lo menos para abastecer lo necesario. En segundo lugar, porque con el bloqueo lo que se perjudican son aquellos productos prescindibles que vienen de Europa, pero aquellos productos necesarios, la carne, el pan, los tejidos para hacerse el poncho, no se perjudican. De manera que el pueblo no sufre. Y además por otra cosa, porque el pueblo es patriota y nacionalista. Y el pueblo permanece unido atrás del restaurador. Y aunque se ha sufrido mucho con el bloqueo, porque con el bloqueo al cerrarse el puerto de Buenos Aires, ha tenido que ocurrir que no había dinero para pagar soldados, ni para pagar jueces, ni para pagar maestros, ni para pagar profesores de la universidad. Y se le pidió a todos que trabajasen gratis, o que los alumnos, los padres de los alumnos pagaran esas clases. Padres de los alumnos que no pagaron, porque eran de la clase privilegiada, y que por eso se dice que en la época de Rosas se cerró la universidad. No se cerró. Siguió funcionando con 2 profesores en la Facultad de Derecho, la única facultad que había entonces. Pocos, desde luego, pocos, pero siguió marchando. Que dieron clases gratuitamente. Bien. Termina el bloqueo francés. Van a pasar algunos años en que Francia e Inglaterra tratan de ponerse de acuerdo para venir juntas a terminar con Rosas, a hacer una gran expedición que acabe con Rosas, o volcar grandes cantidades de libras esterlinas para levantar ejércitos libertadores. Y Rosas, que no es sonso, que se ha dado cuenta de esto, en primer lugar se prepara para la defensa, que ahora va a ser difícil porque es contra 2 potencias, ya no es contra una sola como es Francia, es contra 2 potencias. La primera de todas es impedirles que las libras esterlinas tengan poder de decisión en las cosas argentinas, para lo cual Rosas establece una policía como la actual policía, una policía importante que vigila las cartas de que reciben los del Partido Unitario y que vigila los domicilios para ver si tienen contacto con Montevideo, que reciben instrucciones o cartas, cosa que indigna a todos los liberales de nuestra historia, porque dicen que eso no se puede hacer cuando fuiste toda la vida entrado en la casa de un sospechoso. Y con eso impide que las libras esterlinas entran a la Argentina y se levanten ejércitos libertadores, como había pasado con Lavalle antes, o con la conspiración Massa, con los libres del sur, todos aquellos. Bien. Otro aspecto que toma Rosas enseguida de eso, preparándose a la intervención anglo-francesa que está por venir, que las sigue con mucho cuidado, porque una ventaja que tiene el gobierno de Rosas es que tiene un cuerpo diplomático excelente, como nunca lo hemos tenido en nuestro país. Nuestro país, que nunca ha tenido una diplomacia buena, siempre ha sido mediocre o inferior. En la época de Rosas tiene una diplomacia de primer orden. ¿Qué ministros que tiene Rosas? ¿Qué embajadores? A Manuel Moreno, su ministro en Inglaterra, gran diplomático, un hombre que sabe manejarse perfectamente en el ambiente inglés y que le va a causar muchos dolores de cabeza a Inglaterra. Como pasa lo mismo con el general Alvear, que lo manda de ministro a Estados Unidos y que va a obrar sobre todo en los periódicos y en los diarios norteamericanos,
diciendo que tiene que defender la doctrina de Monroe, luchar porque América no intervenga a los extranjeros, en contra del gobierno norteamericano, que estaba bastante unido con ingleses y franceses. He nombrado a estos ministros, hay otros, los cuales también tendría que nombrar, que fueron excelentes diplomáticos y que le advirtieron a Rosas todo lo que estaba pasando y todos los manejos que estaban llegando a la unión de Inglaterra y Francia para atropellar a la Argentina, y que le permitió a Rosas defenderse. La primera de las defensas, ya he hablado, es establecer esa policía perfecta. Y Rosas lo explica en sus cartas, y es curioso como cuando él cuando escribe las cartas, que dice que en la lucha japonesa, que no sé de dónde la sabía Rosas, lo ha sabido por algún periódico, por alguna revista, es una lucha por la cual el pequeño puede vencer al grande. En este caso nosotros, país pequeño, puede vencer a dos grandes, pero a condición de no dejarse tomar las ropas y de valerse del peso del adversario para echarlo por tierra, que él mismo se eche por tierra. Y así va a ser las cosas, Rosas. Había un empresto desde la época de Rivadavia que no se pagaba porque no se podía pagar, y que siempre protestaban los tenedores de esos títulos. Entonces Rosas los llama y les dice: yo no les puedo pagar todo lo que se le debe, pero tal vez un poquito sí le pueda pagar. Claro, ahora el puerto de Buenos Aires está abierto, los franceses levantaron el bloqueo, hay entradas en la administración, hay entradas en la aduana, la cosa va muy bien, los campos dan dinero, la Argentina se está enriqueciendo, y entonces algo le puedo pagar. Magnífico, dicen los tenedores de los títulos. Y la comunican en Inglaterra esa noticia. En Inglaterra, el comité von Holder, comité de tenedores de títulos argentinos, se entusiasma. Viva el presidente, hasta lo sientan a presidente Rosas. Les voy a pagar, dice Rosas. Una parte, no será mucho, pero es algo de los intereses de los títulos y de su amortización, y lo puedo hacer porque el puerto no está bloqueado. Ahora, si se bloqueara el puerto por cualquier circunstancia, ustedes me disculpen, pero yo no voy a poderles pagar. Nadie pensó la picardía que había en lo que Rosas decía, y Rosas empezó a pagar a los bondholders, bonoleros como él los llamaba, una parte de sus deudas, con lo cual los títulos se cotizan en bolsa y la bolsa inglesa se coloca a favor de Rosas, porque la bolsa, los ahorristas forman una alianza, un sindicato, donde tocara una ahorrista como tocara toda la bolsa. Y el diario que expresaba a los ahorristas ingleses, que es el Times, el famoso diario conservador inglés, se muestra favorable a Rosas por un momento, porque enseguida viene la intervención anglo-francesa. Francia e Inglaterra se ponen de acuerdo en mandar sus escuadras a intervenir Buenos Aires, intervenir en la Argentina. Bien, cuando se declara la intervención y como consecuencia de esa intervención se establece el bloqueo, Rosas los llama, los bonoleros, y dice: ustedes se dan cuenta, no soy yo el que les impido pagarles, es su gobierno, es el gobierno inglés que ha establecido de nuevo el bloqueo, de manera que entonces esa plata que ustedes recibían, discúlpenme, pero se la recibido para la administración. Y el enojo de los bonoleros es muy grande contra su gobierno. Y el diario Times, que es diario conservador, pero que es el diario de los ahorristas, es llevado por esa posición de los ahorristas y se coloca en contra del gobierno conservador, en contra del gobierno conservador de Roberto Peel, y se coloca a favor de los liberales, porque los liberales se han puesto diciendo que no conviene, que el bloqueo es una medida que perjudica a los ingleses más que beneficiarlos, y que queda en Inglaterra con el bloqueo. En fin, lo defiende a Rosas, el Partido Liberal, que está en la oposición, y Rosas lo apoya al Partido Liberal. Está causando un problema al gobierno conservador inglés.
Hay otra serie de medidas que está preparando Rosas, como la gran propaganda que se hace de la Argentina. Él llega a formar un periódico que se los voy a mostrar a ustedes porque yo lo tengo en mi poder. Tengo ejemplares, dicen, el archivo americano, periódico escrito en español, en francés y en inglés, que se reparte gratuitamente por todo el mundo. Periódico de la Argentina, que cuenta lo importante de la Argentina o de los hechos en los parlamentos extranjeros que se refieren a la Argentina. Es un medio de propaganda. Ese ministerio de propaganda que tiene Rosas es un ejemplo para el siglo XX. Lo dirige un napolitano, un hombre muy culto, napolitano nacido en Italia, Pedro de Ángelis, que ha hecho grandes obras de cultura entre nosotros. Y lo traigo para mostrarles a ustedes la habilidad de la política de Rosas. Cómo Rosas va a poder luchar contra Inglaterra y Francia perfectamente. ¿Y por qué? Cuando ya las escuadras se acercan a Inglaterra, se acercan a Río de la Plata, Rosas se ríe ante el ministro inglés que todavía ha quedado y le dice: pobres de ustedes, no van a andar mucho en nuestro país, ya les he puesto todas las vizcacheras necesarias. Ustedes saben que la vizcacha es un animal que hace sus cuevas en el campo, entonces es muy difícil de agrupar ese campo. Y Rosas se pensaba con términos camperos. Llega la escuadra franco-inglesa, trae mucho dinero, pero no consiguen ejércitos libertadores. Nadie se anima, están con miedo. Rosas les ha metido miedo. Se ha hablado mucho del terror de Rosas. No quiero decir que no lo hubo, pero hubo bastante poco terror, bastante menos del que se cuenta. Fíjense que en 20 años de gobierno de Rosas solamente se han encontrado que Rosas les habían mandado matar a 80, dicen unos, 82, dicen otros, de personas, en 20 años. Cuando Rosas cayó en los 15 primeros días, después de caído Urquiza, se fusiló a 400. Pero eso no se cuenta. Rosas, el terror de Rosas, más que terror besánico, más que terror de matar, aunque hubo momentos en que hay crisis en Buenos Aires y la gente ha salido a la calle a matar unitarios y hay que protegerlos a los unitarios porque los van a matar. Ese es el terror del año 40, anterior, o el terror del año 43, pero son unos cuantos días nada más, en que Rosas le dice a la gente que no salgan a la calle porque no hay vigilancia en la ciudad. En el año 40, porque tiene que preparar el ejército para derrotarlo a la base, y se ha llevado todas las tropas de policía. Y entonces la ciudad está a merced de los federales. Le encarga a la mazorca que defienda a los unitarios. Y parece mentira, pues es la mazorca la que los defiende. Porque el padre de Lavalle vive en Buenos Aires y es el tesorero de la provincia y tesorero de Rosas. Y hay que cuidarlo porque hay la indignación contra los unitarios es muy grande. Y Rosas trata de cuidar eso. Bien, pero vuelvo al año 45, es el momento de la segunda intervención. Hay mucho terror en Buenos Aires. Es cierto, Rosas lo ha implantado, no por estos hechos de muerte, que son muy pocos, sino porque lo ha hecho a propósito. Los serenos, que son los que cantan en Buenos Aires, en el barrio central, que dan las notas, se dan las horas, el estado del tiempo, y que en aquellas épocas se escuchaban para saber la hora, para saber el estado del tiempo, y se oía toda la noche cantar al sereno, las 9 han dado y sereno, las 10 han dado y lloviendo. Y Rosas les ordena que antes de dar el estado del tiempo y la hora, canten viva la Santa Confederación, mueran los salvajes unitarios. Cada hora se repite ese cantar. Imagínense ustedes los unitarios del barrio central de Buenos Aires, que era pertenecían, oyendo toda la noche esos cánticos. Estaban muertos de miedo. Ninguno quiso recibir dinero ni tener correspondencia con Montevideo. Se quedaron quietos, se la pintó la casa de Colorado para que los ejercieran federales. Y se supo manejar a todo ese ambiente.
no pueden entonces formarse ejércitos libertadores. En la época de la segunda intervención no hay guerra civil, como en la primera intervención.